Arrancamos, ¿no? Arrancamos, Arrancamos, ¿no? ¿Cómo estamos a las personas que nos están viendo en este momento? Sí. Sintonizan, ibas a decir. Sintonizan, porque, bueno, tenemos la costumbre de que esto es como un programa de radio medio raro, en muchos sentidos. Sí. A veces, como dice la palabra, hablamos papaya, hablamos papilla, y hoy, bueno, no venimos a hablar tanta papaya. Hoy tenemos un tema un poquito más serio y tenemos una súper invitada. Además, estamos súper felices de tener hoy a Estefanía aquí con nosotros, que es una excelente periodista de Teletica. Sí. Está aquí representando a toda la comunidad que se encarga, ay Dios mío, de brindar el conocimiento, ¿verdad? Claro que sí. Es una excelente comunicadora, aparte ama la parte documental, que, o sea, Giorgio aquí lo va a desmenuzar un montón porque es su parte favorita también. Entonces estamos muy felices de tenerte acá, bienvenida. Gracias Giorgio y Andre por esta invitación. Yo contenta de poder estar este rato con ustedes para conversar, para compartir y algunos temas que evidentemente nos ocupan, que nos preocupan como humanidad hoy en día, en estos momentos, ¿verdad?, que estamos experimentando. Y bueno, no, pues adelante. Claro que sí, y de verdad muy contentos de tenerte aquí. Stephanie Colombari, periodista. Estefanía, perdón, qué pena. Eso... Siempre me confunde, pero sí. No, mi nombre es Estefanía, es un nombre muy bonito. El nombre de princesa. Estefanía Colombari, periodista de 7 días, documentalista. Ya vamos a hablar más a profundidad. Estrella de Teletica. Estrella de Teletica, y vamos entonces al intro y volvemos. Súper. Dale. Buenísimo. Somos tres. Qué maravilla. Los tres, ahorita comentábamos a Estefanía que, bueno, Andy y yo tenemos TDA. Y es un tema que lo usamos como un superpoder. Sí, es un superpoder. Es un superpoder. ¿Verdad? Totalmente. O sea, tenemos esa, porque me incluyo, esa habilidad de multitasking, esto de estar haciendo una cosa, pero paramos y seguimos con otra, de pronto se convierte en un superpoder, en una habilidad, en una fortaleza. Cuando lo aprendes a amar. Sí. Porque toca pasar por ese proceso de aprender a amarlo. Total. Sí, un proceso durante la infancia. Y después en la adultez es como, ok, ahora sí, está cargada, vamos a empezar. Sí. Listo. Ok. Tema serio. Panorama mundial. Estamos pasando por una crisis. Quizás no se está notando tanto a nivel costarricense, digamos, de lo que está sucediendo a nivel panorama estadounidense, panorama Medio Oriente. Pero sí queríamos tomar este espacio y traer a Estefanía aquí, porque Estefanía tiene un poder de análisis que a muchos nos interesará mucho conocer. Entonces, Estefanía, ¿cuál es tu perspectiva a nivel de lo que sucede hoy en día, tomando en cuenta tu experiencia en Medio Oriente y los documentales que has logrado, digamos, articular a nivel audiovisual? Bueno, no, indudablemente es un momento difícil, complicado, y evidentemente muy difícil para nosotros desde este lado del mundo entender, comprenderlo. Como te lo mencionaba en algún momento, tenemos esa tendencia, como en nuestro caso como latinoamericanos, pero también como occidentales, ¿no?, de evaluar y juzgar las dinámicas geopolíticas con ese lente, ¿verdad?, de nuestro lado, de cómo funcionan los conflictos, de los orígenes y todo. Y es que cuando vemos los conflictos en Latinoamérica y los comparamos con esos que ocurren, por ejemplo, en Oriente Medio, o sea, son realmente muy sencillos al ponerlos en perspectiva, ¿verdad?, por un tema histórico y demás. Entonces, evidentemente estamos pasando por un momento como humanidad difícil, donde estamos viendo muchísimo sufrimiento, también obviamente pues con las redes sociales. Además somos más conscientes, o sea, somos una humanidad mucho más consciente. De pronto todas ya sabemos que la humanidad ha pasado cíclicamente por momentos muy duros, pero no hemos tenido de pronto esto que le permite a
todo el mundo saber de primera mano qué está pasando, ver a los niños llorando, ver los enfrentamientos bélicos y todo eso. Entonces, ahora somos una humanidad, diría yo, más consciente, más conectada y demás sobre lo que está sucediendo en tiempo real. Pero también pues impone retos y es justamente por la clase de conflictos. Por ejemplo, pensemos en lo que está pasando entre Israel e Irán o Ucrania, Rusia, que son realmente para nosotros bastante ajenos, y entonces a la hora de comunicar, y que es obviamente digamos en lo que yo puedo, a lo que yo me puedo referir como periodista, impone de verdad que un reto de poder explicar y contextualizar, porque explicar simplemente o de pronto informar algo que está pasando hoy en Ucrania y en Rusia, sin realmente brindar todo ese background a la gente sobre, bueno, es un conflicto que de pronto es que no todos estuvimos llevándole el dedillo a la historia rusa, claro, de la Unión Soviética. Entonces son conflictos muy densos que datan desde... Entonces es difícil muchas veces explicar a la gente lo que sucede hoy sin podernos, digamos, hacer un retroceso, ¿verdad? Y explicar todo ese contexto. Y cuando hablamos de Medio Oriente, ni hablar. Evidentemente estamos en un momento difícil. Creo que hay un cambio de paradigma. Hay gente que habla de un nuevo orden mundial. Yo sé que ustedes han escuchado ese término. Los pelos de punta. Totalmente. Sí. Pero digamos que hay liderazgos que están cambiando. Vemos un liderazgo en Estados Unidos completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados por muchos años. Vemos que la gente está necesitando otro tipo de liderazgos también. Ya no ponen a los mismos personajes a tomar decisiones. Y evidentemente estamos viendo muchísimo dolor en Medio Oriente con esto que está sucediendo en Irán. Bueno, ya les voy a dar chance también para que ustedes sigan con la parte de ustedes también, pero ha sido una potencia por muchísimas décadas que ha tenido un gran impacto no solo en esa región, sino en América Latina, Venezuela. Por supuesto. Pues, o sea, entonces lo que estamos viendo ahora es como un cambio y una transformación que desafortunadamente está causando muchísimo dolor. Y bueno, nada más para finalizar, si los líderes del mundo fueran los que se están enfrentando ellos, esto que estamos viendo hoy no estaría ocurriendo. Deberían hacer una mejenga. yo sí quisiera hacerte una pregunta muy personal en este caso, porque bueno, Giorgio seguramente te va a hacer preguntas un poquito más técnicas, pero tú como periodista, y aparte que sabemos que la parte audiovisual te llama muchísimo, toda la parte documental y todo esto, me imagino que has tenido la oportunidad de eso, tener tanto acceso a la información, a las imágenes, a ver el sufrimiento humano que hay. Eso realmente como periodista me imagino que de alguna manera te cala y es complicado de manejar, o sea. Totalmente. Todas aquellas imágenes que vienen sin censura, a veces algunas se filtran, ¿no? Y la gente tiene acceso en general en redes, pero hay unas que vienen sin censura que por supuesto, pues por un tema de responsabilidad uno en un medio no puede replicar, pero entonces comienza a recibir todo eso como la parte más cruda. Tiene acceso a información de primera mano. En conflictos siempre vamos a encontrar pues personas digamos que van a estar proporcionando información de primera mano de ambos lados, ¿verdad? Entonces ahí viene como ese criterio de decir, bueno, recibo esto, pero también este otro lado me está mandando esta información, ¿cómo voy a transmitirlo? ¿Con qué responsabilidad? No puedo tomarme eso a la ligera y nada más decir, o de pronto también todos somos seres humanos y en algún punto hay que ser realistas, tenemos posturas. Claro, es el tema de la imparcialidad, ¿verdad? Estás viendo las dos caras de la moneda y ¿ahora qué? Ajá, exacto. Pero entonces, ¿cómo puedo transmitir esto? Porque mi responsabilidad como periodista es la gente tome también sus propias conclusiones. No estoy a pesar de que uno siempre tiene una postura en todo, ¿verdad? Los periodistas, por supuesto, que tienen una decisión, votan, por dar un ejemplo sencillo, votan, toman una decisión política. Claro, son ciudadanos de la nación como cualquier otro. Pero cuando vemos esas imágenes y demás, entonces ahí es donde tenemos que decir cómo puedo hacer de mi trabajo periodístico el más consciente, pero que también le permita a la gente evaluar por sí mismos a través de esta información que estoy proporcionando la decisión y a lo que ellos quieran creer, ¿verdad? Entonces, pero sí, es impactante siempre tener esa información de primera mano que a veces es tan dura, sobre todo cuando hablamos de guerras. Claro. Es terriblemente cruel. Sí. Que uno, bueno, no sé, uno es telenoticias y de repente es como que, bueno, pasó esto en Ucrania y ves las tomas de un dron y están blurred, ¿verdad? Como tienen su censura,
pero el editor o el periodista que analizaron eso antes tuvieron que haber puesto el blur si tuvieron la suerte, digamos, de y el tema de los niños, ¿no? Porque yo siento que eso los niños conmueve como... O sea, conmueven a todo el mundo, ¿verdad? Es como que, cónchale, ¿por qué está pasando esto? Y como estamos viendo tantos niños sufrir y tener que verlo, porque aparte de para poder transmitir esa información, la tienes que recibir, ¿verdad? Total. Y a lo mejor filtras, tú básicamente eres un filtro, ¿no? Tú es como que, bueno, esto realmente creo que es innecesario mencionarlo y esto... Sí, ¿verdad? Entonces es muy fuerte. Esto puede revictimizar, esto puede... Es como tener como ese criterio, ¿verdad? Y bueno, nos pasa no solo en los conflictos internacionales, sino que con los sucesos que suceden en nuestro país de día a día, hay imágenes sumamente crueles y hay que tener siempre como ese criterio a la hora de tratar de no ser más destructivos, ¿verdad? Ante un hecho que ya es destructivo per se. Claro, claro, absorben mucho... y aparte yo creo que es como que es un bien que están haciendo porque es como que, bueno, nosotros no nos estamos cargando porque ustedes lo están censurando, o sea, ustedes lo están filtrando. Entonces, eso evita que nosotros nos carguemos de ciertas cosas que realmente no... Sí, que le harían mal. Exacto. Le harían mal. Hablemos un poco de crisis, ¿ok? Me llamó mucho la atención lo que dijiste hace unos momentos, el tema de que es cíclico. Hay un libro que se llama The Fourth Turning. No sé si has escuchado de él. He escuchado, pero no he tenido la oportunidad de leerlo. Es un libro increíble, creo que fue redactado durante los años 90, que habla sobre los ciclos, no solamente económicos, sino de sociales y como una civilización está en su peak, por decirlo así, hablando como con este lingo como medio cool, ¿verdad? Porque claramente el libro no lo menciona así. Y cuando está en su downfall, es decir, en su caída, y en su momento más crítico, ¿verdad? En ese libro, solamente en el primer capítulo ya se plantea un ciclo de 80 años, ¿verdad? Pero solo lo plantea desde la perspectiva americana. Hoy en día, por supuesto, tenemos todo el tema de la hipercomunicación, estamos súper comunicados, y lo que ellos llaman una curva donde sí, son 4 etapas, donde estás como... En el peak, que es como donde los índices de natalidad están súper altos, todo el mundo puede tener una casa, todo el mundo está alimentado. Que es el pico de la felicidad y la estabilidad. Exactamente. Hay recursos suficientes como para que estemos bien. En paz. Pero cuando después entra como esta etapa donde la gente empieza a criticar las instituciones, hay cierta división social, inconformidad, luego viene... tema de ya la etapa media antes de entrar a la crisis, que ciertos indicios de desabastecimiento, hay una fragmentación de la opinión como tal, donde se crean burbujas diferentes de opinión, donde las personas ya no hay manera de que se comuniquen, no hagan match en su, ¿verdad? Y después está la crisis, que es donde ya confrontación. Que yo diría que estamos... En ese punto, en este momento histórico, definitivamente, sí. Sí. Ya, digamos, ya... Cuando ya empezamos a ver... uno lo ve desde lo micro. Es como que vas al parque de Escazú, que me ha pasado, y ves a estos señores criticando todo. Son como un grupo de señores que juegan dominó y están ahí, pero es que los arreglando el mundo. Ajá, exactamente. Sí, les encanta criticar siempre la caja. Y yo, usted no sabe lo que es vivir en un país donde de verdad no funciona el sistema de salud. O sea, valore el sistema de salud que usted tiene. Exactamente. Exactamente. Y después lo ves ya y dices, ya como, no sé, un panorama más donde las personas están con un conocimiento más globalizado. Es como que la ONU no sirve. El ACNUR no está haciendo su papel. La OEA, el más común en Latinoamérica, la OEA no sirve, ¿verdad? Que son instituciones que se crearon con un objetivo quizás, bueno, que ya no funcione tanto, ¿verdad? Por la crisis que estamos viviendo. O que funcionaron en su momento y ya tal vez se necesitan otro tipo estamos viendo ya no funcionan tanto. O sea, necesitamos otras cartas, o sea, necesitamos nuevas piezas con las que podamos manejar esta situación. Es que al final son martillos y de repente el clavo ya no es del diámetro para el que fue diseñado. Entonces ya más lo que rompe la mesa que lo que clava, ¿verdad? Así podríamos definirlo. Entonces, sí estamos en una crisis. Definitivamente estamos en un conflicto internacional. Y a mí me da miedo. Yo soy muy sincero. Yo soy de los que yo necesito informarme todos los días. Claro. No, total.
Total. Y ahora, desafortunadamente, también hay un porcentaje de personas, creo que ha sido tanto lo que han recibido, que quieren estar un poco ajenos a lo que estamos pasando justamente en uno de los momentos más críticos de la humanidad, que es que hay que mantenerse informado y que además todo cambia rapidísimo. O sea, día a día ya sabemos cómo se va transformando. O sea, en horas vemos un escenario que pasó de un enfrentamiento, por ejemplo, directo entre Israel e Irán, a un cese al fuego y una especie de negociación, pero no sabemos qué pueda pasar mañana, ¿verdad? Entonces hay que seguirle el pulso, evidentemente, porque si no nos quedamos perdidos. Nos quedamos perdidos. ¿Y qué hacemos? Porque aquí tenemos dos... Aquí está la otra cara de la moneda. Estamos polarizados aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo, a mí, como que todo lo que está a mi alrededor, yo tiendo a querer tener el control porque soy muy nerviosa. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo este tema de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y esto viene como desde toda la crisis de Venezuela, ¿verdad? Como que yo veía tantas cosas que no se podían controlar y a partir de ahí yo empecé a desligarme. Y me cuesta muchísimo, como que todo lo que es guerra, de hecho le decía a Jorge, todo lo que es guerra y apocalipsis son temas que me cuesta demasiado porque me asustan mucho cómo pueda llegar a perjudicarme. Yo me acuerdo que yo estaba pequeña y yo decía, ojalá nunca haya una guerra porque yo no quiero que se lleven a mi papá y a mi hermano para la guerra. O sea, cosas locas porque las veía en las películas. Entonces, yo tiendo a alejar un poco. Yo veo, por ejemplo, veo las noticias, no, un asesinato, tal cosa, no sé qué. No, que la guerra, esto me lo salto. Porque esto vamos a ver, un asesinato, un asalto, son cosas que pasan todos los días. Pero una guerra es algo que no pasa todos los días y que nos puede perjudicar. Sí. Entonces, como que, esto me lo salto, ¿verdad? Me cuesta mucho como... Y creo que afecta, me afecta como ser humano, o sea, como que me genera dolor, como ver el sufrimiento de las otras personas de verdad tan fuerte y tan, o sea, la desesperación es como lo que más me... Y que no puedes hacer nada. Y no puedo hacer nada. Claro. Sí. Ahí, en eso navegamos entre esas dos y me imagino que en tu caso más bien querés estar... Aquí full time viendo todo. Yo estoy trabajando aquí en la oficina y aquí tengo una pantalla donde tengo CNN y Fox News todo el tiempo y al mediodía Teletica, porque yo necesito, porque a mí me encanta el ajedrez, entonces cuando yo no estoy informado es como si estuviera jugando ajedrez con la luz apagada. Claro. Entonces no puedo visualizar mal lo que me da ansiedad. Y fíjate que lo que estás diciendo es muy importante. Acabas de mencionar dos medios de comunicación que tienen evidentemente líneas editoriales completamente diferentes. Sí. Y creo que eso es lo que le está haciendo falta a mucha gente. Nutrirse de todas las aspectos. Exacto. Porque hay una tendencia natural en el ser humano de querer escuchar lo que coincide, ¿verdad? Lo que tiene o que tiene una consonancia con su propia creencia, ¿no? Claro. Entonces sigue escuchando más de lo mismo y se sigue alimentando de lo mismo. Pero hoy día falta mucho digamos, que esa posición crítica de decir, bueno, voy a cambiar de canal o voy a cambiar de medio o voy a leer este periódico y este otro y ver cómo contrastamos, ¿no? Claro. Por supuesto. Porque mi capacidad de análisis está sesgada por lo que o sea, estoy buscando o hago match con lo que me caso, con lo que quiero escuchar. Y hablamos entonces de esa etapa antes de crisis, que ahorita, bueno, por supuesto esas etapas se interlapan. Ahorita estamos en crisis, pero la última etapa todavía tiene como un coletazo, donde las personas escuchan lo que quieren escuchar. Sí, total. Y entonces los medios se separan y tienes a CNN que dice que es súper como pro-democrático y tienes a Fox que es súper republicano, que en mi opinión y en mi perspectiva ya no es tanto como republicano, sino es como pro-Trump en todo. O sea, todo el día es Trump esto, Trump aquello, Trump aquello. Pero tenés un CNN que es contra Trump también. Entonces, comienza como a tratar de empatar ahí. Sí. Como a nivelar la cosa, ¿verdad? Claro. Pero esta separación a mí me llama demasiado la atención porque, como dice Estefanía, no todo el mundo está viendo los dos canales al mismo tiempo. Y lo pasa igual con periódicos, pasa igual con cuentas en Instagram. Entonces, la pregunta que quiero plantear al minuto 22. ¿Estamos separados como humanidad? Totalmente separados. Y nos informamos por vías distintas, con posturas distintas, y nos negamos a entender el punto de vista de la otra persona. Es que esto es un principio también muy periodístico, que es que toda historia tiene dos lados, dos posturas, y a veces yo digo que 3 o 4, porque, ¿verdad? Entonces,
Y siempre nos estamos queriendo casar solamente con una postura, no queremos ver qué está pasando más allá. Y nuevamente, volviendo a estos conflictos que están sucediendo, como el de Ucrania, como lo que está pasando en Irán y en Medio Oriente en general, si nosotros no nos tomamos la molestia de informarnos, incluso a través de aquellos medios que editorialmente no coinciden con mi postura, ¿no? Si yo, pues, no soy muy afín, estoy poniendo evidentemente aquí un ejemplo hipotético, no estoy hablando de yo, Estefanía, ¿no? Pero si yo no soy muy afín al gobierno ruso, por decir algo, aún así tengo que leer medios oficiales rusos para entender cómo se entiende este momento histórico desde su perspectiva. Claro, y cuál es su posición y cuáles son sus argumentos y cuál es su... y eso es difícil. Eso es difícil porque como seres humanos yo creo que tendemos siempre a buscar lo que empatiza con nosotros. Total, es que necesitamos sentirnos como seguros, reforzados, como que no estamos solos, pero si no es de esa manera, si no es tratando incluso de acudir a medios de comunicación pequeños, eso es otra diferencia que existe, ¿verdad? Tenemos esta mass media súper grande y tenemos estos medios independientes que están trabajando tal vez de una manera un poquito más libre, ¿verdad? Que vale la pena escucharlos, ¿no? A veces tienen información valiosísima que por alguna razón no trasciende en otras plataformas y tenemos que escucharlos también y no solo desacreditar. Obviamente tenemos ahora, como sabemos que tenemos una vasta oferta, tenemos que ser como muy críticos a la hora de decidir qué vamos a consumir y qué no. Claro. Pero yo creo que hay que darle la oportunidad a diferentes medios, diferentes tamaños, diferentes líneas editoriales para poder entender lo que está pasando ahora. Y también ser lo suficientemente humildes para aceptar que hay un conflicto que es muy complejo y que de pronto no sabemos toda la historia. O sea, el conflicto en Medio Oriente es sumamente denso, hay especialidades, hay cátedras universitarias sobre ese tema, y nunca se termina de entender. Cuando yo estuve, por ejemplo, en Israel, recuerdo que en el instituto donde estaba estudiando ese diplomado, nos decían, bueno, desde ahí nos decían, bueno, la respuesta que te puedo dar ante el conflicto árabe-israelí depende de a quién le preguntes. Claro. O sea, no hay una respuesta universal, única, todo depende a quién le formules la pregunta. Entonces, imagínate, cuando nos enfrentamos a un conflicto cuya respuesta depende de quién le preguntes, tenemos que saber que es muy complicado, que es denso. Claro. No hay una verdad absoluta. Totalmente, y tendremos que irnos atrás en la historia y comenzar a ver hasta temas bíblicos para poder terminarlo de asimilar, o sea, y terminarlo de comprender, y ni siquiera la propia ciudadanía, el propio pueblo allá termina tampoco de comprender en su totalidad todas las aristas. Eso solamente hablando de conflictos, digamos, cuando hablamos de los conflictos solamente limitándonos a, bueno, cuáles fueron las causas, qué provocó primero, pero si hablamos del negocio de las armas, que es lo que mantiene vivo un conflicto, entonces ahí tenemos que ver qué es lo que está primero, ¿verdad? Si es el conflicto per se o es un interés, digamos, armamentístico que necesita, pues, alimentarse de que ese conflicto nunca se solucione. Claro, interés político, un interés. Claro. Y ahora, sí quisiera hacerte una pregunta. A ti, que como periodista, ¿verdad? Y como comunicadora te toca estudiar las cosas, porque no es como que nada más, bueno, yo vengo aquí a hablarles de que mataron a fulanito. No, o sea, te toca como estudiar, ¿verdad? Analizar toda la historia para poder entender y encajar todas esas piezas. Desde tu perspectiva, ¿cómo sientes que podría afectarnos toda esta situación? O sea, como algo personal. Aquí, Costa Rica, por ejemplo. Sí, a Latinoamérica en general también. Digamos que evidentemente el tema económico es el primero que recibimos, es la primera ola, ¿no? Claro. El tema energético, el tema que tiene que ver con los combustibles, con solamente que se cierre un estrecho allá, significa que nosotros, digamos, aunque sea de manera demorada, ¿verdad? Vamos a recibir un impacto económico, claro, ¿verdad? Por ahí eso es... probablemente estamos mucho más ajenos de recibir un impacto más directo por un tema geográfico, claro, ¿verdad? Claro. De posición geográfica, pero evidentemente la parte económica, si estallara una guerra ya con todas las condiciones, lo primero que vamos a recibir nosotros es un tema de desabastecimiento de combustible, que sabemos que eso a su vez conlleva otros problemas, ¿no? No hay suficiente comida. Es como, a mí me daba risa cuando decían, no, que va a aumentar la gasolina. La gente ponía, bueno, es que a mí no me afecta porque no tengo carro. Y yo, ¿cómo crees tú que te va a llegar la comida? Total. ¿Verdad? O sea, ¿en qué? Todo va a subir de precio. Exactamente. Todo sube de precio, inflación,
desabastecimiento de algunos productos, especialmente aquellos que nosotros pues importamos, que son muchos. Entonces vamos teniendo, y cómo se alimentan los hospitales, y la energía, y ahí vamos, y los medicamentos, y los barcos que vienen con sus medicamentos. Y cuando comenzamos a hacer la lista de todo lo que nos puede impactar, nos damos cuenta que, bueno, tal vez no va a ser inmediato, hoy está ya la guerra y mañana ya vamos a tener todo esto, pero al cabo de unos meses eso va a ser la realidad. Nos va a llegar la... Hay un coletazo. Claro. Si ustedes se acuerdan la crisis de los contenedores, que ocurrió hace unos años, bueno, nosotros ya estábamos sintiendo todos los efectos de la crisis de los contenedores. O sea, entonces, siempre, aunque los conflictos parezcan muy lejanos a nosotros geográficamente, estamos súper conectados. Por eso es que es nuestra responsabilidad estar siempre informados de lo que está pasando. O sea, indiscutiblemente. Hay que estarlo. Ahora, ¿cómo llega esa información correctamente a las personas? Es decir, estamos en el área metropolitana, San José. Aquí todos tenemos el acceso. No necesariamente tenemos... la notificación de que tengo ese acceso. En el sentido de que para muchas personas puede ser como prender Teletica, prender el Canal 6, prender la radio, prender internet, pero si nos salimos, por ejemplo, de San José, vamos hacia Cervantes de Cartago, Frailes, ¿cómo se llama? Ciudad Neyli, ¿verdad? O sea, son lugares bastante alejados donde quizás el internet no llega tan bien. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación se cercioran de que la información necesaria llegue hasta allá para que no se creen estos sesgos, ¿verdad? Y que las personas puedan tomar como su decisión informada y su punto de vista? Es complejo. ¿Sí? Es muy complejo porque en realidad los medios ponen al servicio de toda la ciudadanía los contenidos, en el sentido de que ahí está el internet, está la señal por televisión, la señal de radio suele llegar con mucha más facilidad a las zonas rurales y las zonas alejadas, ¿verdad? Por eso es que la radio no muere, ¿no? Nunca va a morir, sí. Y además de que es una estupenda compañía para mucha gente también. Sí. Pero ahí está la información. El tema está la infraestructura, que ya viene más de una responsabilidad estatal que le permita no solamente informarse a los niños, tener acceso al internet y todo lo demás. A veces hay zonas donde ni siquiera les llega el agua potable, la electricidad. Entonces, imaginémonos la información, ¿no? Claro, o sea, con mucha menos razón llega. Evidentemente, estas personas están, pues, desafortunadamente ajenas a mucha de la dinámica, ¿verdad? Están muy en su mundo, y probablemente si quieren informarse de algo, va a ser algo que sea como muy, muy, muy cercano a ellos, alguna decisión que tenga que ver con su actividad económica en esa comunidad, pero evidentemente es un reto. Sé que los medios que todavía están impresos, los periódicos, tratan de repartir sus periódicos hasta en lo más recóndito de este país, ¿verdad? En la comunidad más cercana a ese rinconcito hay una posibilidad de que hayan medios de comunicación ahí, pero ahí también los medios estamos como un poco amarrados de manos, ¿verdad? Porque si no está la infraestructura, es difícil que todos o el 100% de la población pues nos escuche, nos vea, nos lea. Claro. Ahí creo que hay dos panoramas en ese caso. Por ejemplo, una es que están, al estar completamente ajenos, están expuestos a que el problema les agarre desprevenidos, ¿verdad? Y entonces ahí es como que, bueno, ¿cómo resuelvo ahora? Lo cual desacelera. Y la otra, claro, por supuesto. Y la otra cara de la moneda es que sea una comunidad completamente autosostenible y que tal vez no les sea tanto conflicto el tema, porque, bueno, la verdad es que sí, hay un problema porque, bueno, no tenemos gasolina como transportarnos, no tenemos cómo hacer esto, pero tenemos cómo sobrevivir por lo menos porque, o sea, tenemos aquí, cultivamos N cantidad de verduras y tenemos ganado y tenemos no sé qué. Entonces, podemos sobrevivir tranquilamente a pesar de lo que esté pasando, que no es el caso, obviamente, de el área metropolitana porque, o sea, nosotros nos quedamos sin gasolina, no podemos ir a trabajar y si nos quedamos sin alimentos, pues no podemos sobrevivir porque nadie tiene en el patio sembrado, nadie tiene 15 gallinas y el patio sembrado con alimentos, o sea, no. Ahora, Estefanía, ¿qué pasa entonces cuando el Estado falla? Cuando ya veníamos un panorama autoritario, que gracias a Dios no es el caso de Costa Rica, pero un panorama, por ejemplo, como el iraní, como el ruso o como el venezolano, inclusive el cubano, donde los filtros de información solo son por un solo ente. Entonces, ¿cómo se cerciora la contraparte que son los países de libre mercado, ¿verdad?
a que esas personas como que, o sea, entiendan. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? O sea, ahí está por qué lo primero que hacen las dictaduras es aniquilar los medios de comunicación. O sea, atención a esos discursos que de pronto se nos están haciendo tan cercanos en estos momentos en nuestro país, que hablan sobre o despotrican contra los medios de comunicación, ¿no? Porque eso es exactamente lo primero que ocurre. Después van por el Poder Judicial. O al mismo tiempo, porque saben que es por ahí donde logran posicionarse. No hay nada peor para una dictadura, para un tirano, que tener una población informada, empoderada, que sepa todo lo que está sucediendo. Así que lo principal es eso. Y hay varias formas de hacerlo. Una es descaradamente pues, cerrar un medio de comunicación, por ejemplo, como lo vimos en Venezuela. Radio Caracas. Lo otro es convencer a la gente de que los villanos de la historia son los medios. Sí. Porque claro, o sea, la gente crece o se desarrolla viendo como que, bueno, esto es lo que yo conozco. Y para nosotros lo que conocemos realmente como seres humanos, lo que conocemos es lo que estamos acostumbrados y esto es lo que sirve. Y el tiempo sigue pasando. Y ese niño que creció viendo ese medio de comunicación y que de repente ya ahí pasaba en Venezuela, venezolana de televisión, era como que Super Bigote. ¿Verdad? Era una comiquita, una fábula. Todavía sigue. Super Bigote es el expresidente Nicolás Maduro. Ahí, ¿verdad? Claro, como superhéroe. Wow. Y hay dos niños formas, ahí adoctrinamiento. Viendo. Exactamente. Que es la forma de controlar las masas. O sea, si tú tienes un salón con puros chiquitos de 4 años y tú les dices, ok, si ustedes no me hacen caso, va a venir el monstruo y se los va a comer a todos. Te van a hacer caso porque ellos creen que realmente va a venir el monstruo y se los va a comer a todos. Si tú tienes un salón de clases de puras personas de 21, 22, 23 años y tú llegas y les dices, vea, si no se portan bien y se callan, va a venir el monstruo y se los va a comer a todos, se van a reír de ti en tu cara. O sea, es la forma de controlar. Totalmente. Con la ignorancia yo te controlo. Tú no sabes lo que está pasando, tú no sabes qué puede pasar, entonces te controlo. No, imagínense que lo primero que, si nos ponemos en los zapatos de ese dictador, de ese déspota, lo primero que yo necesito es que si realmente no puedo destruir los medios de comunicación como tal y poner solamente un canal oficial o un medio oficial que diga o que replique, que sea mi agencia de relaciones públicas, entonces yo necesito convencer a la gente de que todo lo que están escuchando afuera son mentiras, que son los villanos de la historia. Así que cuando publiquen algo contra mí, contra mí, nadie les va a creer. O los castigos. Esa es la fórmula perfecta para tratar de salir avante en un plan que pretende socavar al final de cuentas los derechos constitucionales. O sea, eso es indiscutible. Entonces, esos discursos los vemos y ahí está el asunto de lo que me preguntabas. O sea, es un reto cuando ya ahora sí, oficialmente sabemos que hay una sociedad que no permite la libertad de prensa, lograr y vemos ejemplos de cómo con las uñas, con muchísimo esfuerzo, los ciudadanos de los países que viven en dictadura tratan de informarse a como de lugar, tratando de ver cómo consiguen la información. Es tan complicado dejar que una nación llegue a ese punto. Porque ese es el tema, ¿cómo vamos a hacer el retorno? Es que hay países que pueden estar en este momento en un proceso y todavía están a tiempo de devolverse, pero cuando dejamos que ya un país esté completamente controlado por un régimen, ahí ¿cómo hacemos? Pero yo no pierdo la esperanza en el sentido de que a pesar de todo eso, vemos ejemplos como el venezolano, que ya sabemos que lo que ocurrió meses atrás, ¿verdad? O sea, es una población informada a pesar del control. Nos robaron. Y lo sabemos. Es una población que no está ignorante de la realidad. Claro. Hay un contrapeso. Y eso nos abre... es como un nuevo campo de batalla. O sea, porque si el periodismo siempre ha sido como polarizado, pero ahora con el internet, las redes sociales y todo lo que tenga que ver con comunicación, ahorita no solamente 2 opiniones. Ahora son... Claro, miles de millones de opiniones. Y de todas partes. O sea, te vas enterando realmente del punto de vista de lo que está viviendo una persona en X ciudad, otra persona en tal ciudad. O sea, no necesariamente es cierto. Y saben puede ser que no sea cierto. Es absolutamente molesto, digamos, en el mundo de los medios de comunicación, cuando vemos posturas de algunos líderes y demás criticando una línea editorial en específico. ¿Por qué? Porque vivir en democracia significa que
vamos a aceptar, y sobre todo cuando estamos en un puesto de elección popular, que aquí estoy al frente de X o una N cantidad de medios de comunicación que van a tener todos líneas editoriales diferentes. Unos van a ser más acorde a lo que a mí me gustaría escuchar o que digan de mí, y otros van a ser completamente opuestos. Unos van a ser más de derecha, unos más de izquierda, unos van a ser de centro, unos van a ser más amarillistas, unos van a ser más de corte económico, unos van a ser... Y tener que hacer, o sea, respetar y aceptar que me van a hacer preguntas incómodas, porque no son agencias de relaciones públicas, no son mis agencias de relaciones públicas, son medios de comunicación cuyo principal objetivo es cuestionar, incomodar a veces. ¿Sí? Y es político, estás enfrente de una nación, no estás enfrente del equipo de fútbol. O sea, he visto que a veces, exacto, he visto que a veces, por ejemplo, están tal vez entrevistando al director técnico de la Liga o de Heredia y se levantan y se van. Y pueden hacerlo. La verdad es que ellos no dirigen un país, pero como tú dirigiendo un país te vas a levantar y te vas a ir. Porque no estás entrevistando a la persona, estás entrevistando al cargo que tiene esa persona. Y creo que tiene un título, tiene un respeto a ese título y él tiene que tenerle respeto. Y además, ¿cuál es el rol de los periodistas y de los medios de comunicación? Hacer aquellas preguntas que todos los ciudadanos no pueden hacer. Claro. Entonces, uno se viste de todos los ciudadanos y uno se pregunta, ¿qué le gustaría al ciudadano saber? ¿Qué le gustaría preguntarle al presidente? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué cuestionamiento se hace? Y entonces uno va y hace esas preguntas que mucha gente en la casa se puede estar haciendo. Y entonces, cuando un mandatario, un líder, una persona que tiene una posición de poder se levanta de una mesa, de una conferencia de prensa, o censura, o critica, o dice barbaridades o insultos, en realidad está insultando a la gente, porque estamos seguros que detrás de ese periodista hay personas que tenían esa misma pregunta para el presidente o para quien sea. Entonces, evidentemente vivir en democracia significa respetar la pluralidad de líneas editoriales, me gusten o no, me incomode o no. Si se difama, si se vulnera algún tipo de ley, de algún derecho, para eso está el Poder Judicial. En el momento que cualquier ciudadano, no solamente una persona que está en una posición de poder, sienta que un medio de comunicación ha vulnerado su imagen o lo ha difamado o le ha levantado una calumnia, puede demandar. Lo que pasa es que ustedes van a ver un patrón que estas personas no acuden a la sede judicial para poner una demanda contra, sino que simplemente dicen que es mentira, pero en el fondo no van y no lo hacen. Entonces, ese es el tema. Entonces, pero si se van a sentir incómodos, bueno, sí. Es parte de... Ni modo, bienvenidos, ese es el papel de una persona que fue ¿Para qué se apuntaron? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? Exactamente. Entonces, evidentemente estamos en un momento crítico a nivel de medios de comunicación, de dónde nos informamos, a quién le vamos a creer, pero yo, si alguien me preguntara, yo diría, bueno, en este momento tratémonos de informar por todas las vías posibles, ¿verdad? Por todas las vías posibles. Y hacer como una esponja holística de todas las opiniones posibles. Ahora, ¿qué tanto se puede llenar esa esponja? Porque a mí me ha pasado, y aquí voy a hablar desde lo personal, y es que tengo ese canal prendido todo el tiempo. Tengo las redes, tengo X o lo que Estás saturado de información. Me saturo y emocionalmente colapso. Porque entonces me da una distimia que es como que, ¿para qué me estoy esforzando? ¿Para qué estoy haciendo mis proyectos? ¿Para qué? Y ahí es donde voy a terapia. Y si les digo, vayan a terapia, muchachos, porque yo estoy equivocado en eso. Por supuesto, eso son cosas humanas. Las emociones juegan a veces en contra. Pero la buena noticia es que hay estudios, hay libros que ahora hablan de los ciclos, ¿verdad? Y lo que estamos pasando ahorita significa que lo que sigue es mejor. Lo que sigue es mejor y eso viene. Y eso viene y viene y viene. Eso no hay duda de que eso viene. Yo tengo como una pregunta para ti y una pregunta para ti. Voy a hacer primero la tuya. Tú, al transmitir información, no estás transmitiendo nada más información como de, bueno, el conflicto de Ucrania, el conflicto de Irán. O sea, a ti constantemente te está llegando muchísima información. O sea, muchísima. Eso, a nivel personal, a nivel mental, me imagino que es agotador, me imagino que a veces suele ser un poquito como que te descoloca un poco. Entonces, quiero saber desde tu perspectiva, ¿verdad? Como persona, como ser humano, ¿cómo es? Como cuando algo realmente te descoloca y bueno, resulta que aquí me tengo que transformar, tengo que pararme frente a una cámara y tengo que comportarme a la altura, ¿verdad? Como lo has hecho todo el tiempo. Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo haces eso? Bueno, yo creo que por un tema de salud mental y
lo que nos toca es como disociarnos un poco de lo que estamos viendo y entender, bueno, este es nuestro trabajo, tenemos que transmitir esta información y por lo menos en el momento en donde estamos en nuestra posición de periodistas, ¿verdad? No tanto tal vez cuando ya llegamos a la casa y ya, bueno, analizamos cómo estuvo el día y estamos más como nosotros mismos y pues nos conectamos con nuestras emociones, pero en ese momento hay que, bueno, saber que este es nuestro trabajo, que tenemos que hacerlo de la manera más objetiva posible, ¿no? O sea, por lo menos siempre, independientemente de lo que uno piense como ser humano, hay que poner los dos lados de la historia. ¿Qué dice? ¿Cuál es la posición de Mengano y Sutano? Transmitir esta información, tener ese cuidado de no ensuciar de más la mente de la gente con imágenes innecesarias. O sea, hay conflictos que se pueden contar sin necesidad de poner la imagen gráfica. Claro. O sea, hay cosas que pueden... Yo sé, las imágenes hablan y yo como periodista que me dedico a la televisión... tengo clarísimo eso, ¿verdad? De que las imágenes hablan por sí solas y cuentan una historia. Pero hay ciertos episodios que no es necesario mostrar la crudeza de la imagen. O sea, entonces, todo ese proceso, decidir, poner las posturas, poner qué voy a mostrar, qué imágenes, qué no, de una manera disociada un poco, sabiendo que, bueno, esa es mi responsabilidad, tengo que mostrarlo, pero es casi como un poco como cubrirse en ese sentido, ¿verdad? Porque siempre te vemos como de punta en blanco, ¿verdad? Toda... ¿verdad? Perfecta ahí, ¿verdad? Entonces perfecto, es como, sí, exacto, y es como, es un arte. Sí, exacto, entonces es como que, cónchale, o sea, no, está muriendo, o sea, hay tantos muertos, tanto no sé qué, pero aquí, ¿verdad? No. Recta, firme, es como... No, y ¿sabes dónde? Porque la verdad, somos seres humanos y en donde sí me ha pasado que he querido, digamos, como que flaquear, me he conmovido muchísimo, pero sobre todo cuando son historias, personas que estoy entrevistando cara a cara, tal vez con una historia humana, tal vez ya no estamos hablando de un conflicto así, ¿verdad? Pero una historia humana en particular muy, muy difícil, muy complicada, pues sí, hay momentos donde uno se sacude. Sí, sea, ¿verdad? Se descoloca. Totalmente, eso, totalmente, que uno sale hasta que traga grueso cuando sale de la entrevista y uno dice, wow, o sea, uno nunca deja de aprender sobre las realidades ajenas, ¿verdad? Uno nunca deja, yo siempre digo que para mí el periodismo no solamente es mi carrera, es mi escuela de vida. Es una enseñanza perpetua, todos los días, siempre. Claramente, tengo acceso a hablar con gente con todas las realidades. Claro. O sea, gente que está pasando por o sea, durante todos estos años he hablado con gente que ha pasado por tantísimos momentos difíciles, algunos no están ya con nosotros, entonces uno aprende como a ver la vida desde sus distintos cristales. Claro. Y sea, esa posición de, bueno, estoy aquí para comunicar, pero no para resolver, ¿verdad? O sea, como no te puedo resolver el problema y es difícil, porque, cónchale, estás frente a una persona que tiene un problema, que tiene una situación complicada, y es como que, bueno, mi labor es informar. Pero ¿sabes qué es bonito? Que muchas veces cuando ya uno publica la historia, salen un montón como de ángeles que dicen, vi la historia, quiero ayudar, o esta información me empoderó. Yo no sabía que esto existía, ahora yo tengo una alternativa, y eso es sumamente satisfactorio y es, yo creo que el motor por el cual, en mi caso, yo hago lo que hago, ¿no? Contar historias, o sea, no solamente quiero pensar que estoy entreteniendo un rato a una franja, ¿verdad? Horaria, sino que estamos sensibilizando a la gente, estamos diciéndole, ¿saben qué? Hay gente en este momento que está pasando esto, mientras usted está ahí, hay gente que está sufriendo, que está pasando por esta situación, o sea, hay que sensibilizar a la gente, ¿verdad? Y si a través de eso también podemos generar que a alguien se le toque el corazoncito y ayude a alguien. Claro. Entonces, yo creo como que tiene como todos esos lados, por eso yo digo que uno en esta profesión va aprendiendo, va tratando de hacerse un mejor ser humano cada día, ¿no? Va como puliéndose. Yo digo que yo siempre aprendo de mis entrevistados. Siempre. Te podrías poner al nivel de una gran educadora, porque estás empoderando a las personas y el conocimiento es poder. El poder de hacer, el poder de realizar, tanto para los demás como para uno. Diría que el periodista es el inspirador de una generación. En Venezuela estuvo Remi Ottolina durante muchísimos años, durante los años 50 y 60. Y desafortunadamente falleció en campaña electoral. Bueno, se cree que lo mataron, sí, realmente no sé pero si él hubiese llegado a presidente, que era lo más probable, probablemente ahorita no estaríamos teniendo esta entrevista en San José de Costa Rica. ¿Estaría en Venezuela? En Venezuela, sí, probablemente. Pero bueno, eso es una historia muy triste. Ahora, Estefanía, tu experiencia en Medio Oriente creando
documental, ¿cómo fue la inspiración inicial donde tú dijiste, aquí hay una problemática para empoderar? ¿Y cómo fue esa maquila de armar el equipo, agarrar tus maletas e ir a lo desconocido? Uh-huh. Sí, yo digo que, y estamos hablando ahí del documental o el reportaje que hicimos en el programa 7 días en Irak, en el Kurdistán iraquí, en el 2017. Evidentemente no habíamos, no sé, ningún medio de comunicación había ido a hacer cobertura en ese momento allá, y además ISIS había estado ahí hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Y se estaba dando un contexto político que era un referéndum independentista, ¿verdad? Ya sabemos que los kurdos históricamente, bueno, ellos son un pueblo con sus propias características, y entonces el Kurdistán iraquí quería independizarse de Irak. Entonces iban a pasar por ese proceso político y todo el asunto. Y bueno, al final todo se dio, es una oportunidad que se presentó, un rector de una universidad allá vino a Costa Rica, estuvimos conversando, al final pudimos viajar, ¿verdad? Obviamente con la orientación de él y demás, pero además era entender, tenía como dos objetivos. Uno era entender cómo el ejército Peshmerga, que es el ejército kurdo, había combatido al ISIS en tierra, porque el ejército norteamericano había apoyado desde el aire, ¿no? Pero realmente quienes combatieron en tierra fue el ejército Peshmerga. Y lo segundo era poder presenciar ese momento histórico que era el referéndum de independencia, que, dicho sea de paso, ganó el sí, ¿verdad? Pero por muchísimas razones al final sabíamos que eso no iba a ser posible, ¿verdad? Tanto que cuando se dio el sí en ese momento, se cerró el espacio prácticamente aéreo, nos dieron una franja así de unos días para poder salir de ahí, y las fronteras y demás, y pues no es algo que le convenga a muchos países del Medio Oriente que suceda. Entonces, pero bueno, obviamente llegar a un lugar tan lejano a nosotros, no hay una embajada de Costa Rica cercana ni nada, y comenzar a entender lo que había significado su lucha para ellos liberarse del ISIS. Incluso hay algo que siempre, y lo tengo tan presente, me decían, Estefanía, es que ustedes, qué bonito, ustedes viven en democracia, pero a nosotros no nos sirve una democracia. Y eso fue tan disruptivo para mí, cuando es que nosotros preferimos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo. Nosotros no nos funciona. Cuando pasó lo de Saddam Hussein y se derrocó Saddam Hussein, eso fue un desastre. Bueno, ya sabemos que después de ahí salió ISIS y todo el asunto, y todas las milicias islámicas que comenzaron a surgir. Entonces, a nosotros no nos sirve esto. Nosotros necesitamos un líder autoritario, y desde ahí yo digo, wow, esto no se puede entender como un conflicto. Culturalmente es otra cosa. Otra cosa. No puedo yo ir a contar la historia kurda o la historia de Medio Oriente como si estuviera explicando la historia costarricense o la historia venezolana o la historia colombiana. Es que pensamos diferente, tenemos personas, o sea, hasta como pueblo, sociológicamente somos distintos. Claro. Evolutivamente han estado expuestos a otro clima, a todo diferente. Es lo que conocen, y al final, al ser lo que conocen, cuando llega algo diferente, están perdidos. Totalmente. Sí. O sea, no poder asimilarla. Entonces yo me decía, ¿cómo? Tal vez ellos desearían poder, pero ellos no asimilan tanta libertad porque se desordena todo. Claro, porque nunca la han tenido. Que es completamente el caso contrario a nosotros, ¿verdad? O sea, que uno está acostumbrado a vivir en libertad, y que a uno empiecen a restringirlo, es como que, bueno, esto no lo concibo posible, ¿verdad? Esto no hay forma. Entonces ahí vengo al punto inicial de nuestra conversación, y es cómo yo explico un evento si yo no analizo todo esto. Claro. Yo no puedo hablar de lo que está pasando en Medio Oriente si yo no explico que, comenzando por ahí, por ejemplo, en regiones como la iraquí, ellos no entienden cómo es vivir en una libertad, y prefieren tener una persona que les diga de manera autoritaria lo que tienen que hacer. Solamente ese hecho hace que la gente, que tengamos la obligación de entender cualquier evento posterior que suceda desde ese cristal. O sea, me tengo que poner en los zapatos de una persona que considera que su sociedad está mejor viviendo bajo una dictadura. Entonces, y es muy difícil además. Porque volvemos a lo mismo, es como cada ladrón juzga por su condición, ¿no? Eso mi mamá siempre me lo dice. Es como que por más que yo intente entenderlo, tengo que tener la humildad de decir, ok, esto es muy difícil de entender,
pero lo acepto porque entiendo que tu postura es muy diferente a la mía, tu situación es muy diferente a la mía. Es como que, bueno, tú me digas, bueno, yo quiero comprarme, no sé, X televisor. Claro. Y yo te digo, ¿y tú vas a gastar esa cantidad de plata en eso? ¿Cómo te vas a gastar tú esa plata en eso? ¿Tú estás loco? Entonces, claro, mi posición a lo mejor es, yo esa plata necesito ahorrarla para X cosa, pero tu posición a lo mejor es diferente. Tu posición es como que, bueno, la verdad quiero el Mundial de Clubes bien. Quiero el Mundial de Clubes bien, y la verdad es que, pero, o sea, tú sabes lo que es gastar esa plata por el Mundial de Clubes, tú eres loco, ¿verdad? Sí. Pero es que esto es lo que a mí me llena, esto es lo que a mí me hace feliz. Entonces es muy complicado. Es el objetivo que tienen, y en cuanto en su momento fueron tribus, igual que aquí en América y Latinoamérica, en su momento, no sé, desde América bajaron por el estrecho de Bering, en su momento, o sea, han tenido objetivos diferentes, y sí, cada vez el mundo va a ser más conectado, ¿verdad? Esperemos que siga creciendo esa conexión, ¿verdad? Y que no seamos menos personas dentro de unos años. No, y en ese momento... Dato curioso, en ese momento recién comenzaba una radioemisora ahí en el Kurdistán, que estaba poniendo música como de Occidente, entonces todos aquellos éxitos que fueron éxitos hace 30 años, 40 Whitney Houston, Queen, Michael Jackson, o sea, yo decía, Britney Spears, no saben quién era Britney Spears, por dar un ejemplo de una cantante muy popular y de la cultura pop full. Estaban escuchando por primera vez Michael Jackson. Imagínate. O sea, entonces, para entender un poco eso. Pero la experiencia fue maravillosa. Estuvimos con el ejército, estuvimos ahí en los campos minados, donde estaba pues todas aldeas que habían sido totalmente devastadas, muy cerca o sea, desde donde yo estaba a unos 20, 25 metros de una línea donde ya podías ver del otro lado una milicia, ¿verdad? Que pues evidentemente tenía mucha conexión con ISIS, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Vivir todo, y después vivir toda la parte política también, todo ese proceso que les explicaba, bueno, fue un gran aprendizaje a nivel cultural, y ver también como bueno, hubo cosas curiosas, la gente salía a celebrar, toda la gente está armada, ahí la gente está armada toda. Entonces era como cuando salió ese resultado de ese referéndum, todo el mundo como... Los tiros. Exactamente. Exactamente. O sea, es otra cosa por completo. Pero sí, fue un momento histórico importante. Acababa de ISIS de liberar, acababa los de ejército Peshmerga de liberar en la zona, y fue sumamente disruptivo. Estaba yo con mi camarógrafo, Cristian, y pues sí, uno se siente un poco pequeño. Sí. Se siente pequeño en medio de un paisaje totalmente distinto, un idioma completamente diferente, claro, culturalmente ajenos. Evidentemente llamábamos la atención, nos vemos diferentes. La gente estaba súper asombrada que habían cámaras y llegaban y se tomaban fotos con nosotros. Wow. Y a entender la historia, a entender todo lo que para ellos significaba ese proceso, lo que había, el orgullo que ellos sentían de haber derrotado a una organización como el ISIS. En fin, fue una gran experiencia. Ahí tuvimos que irnos antes de tiempo, antes del momento que teníamos planificado, por eso que les digo, ¿verdad? En 2-3 días se cerraba el espacio aéreo. O sea, fue correr. Fue correr, si exactamente. No nos quedamos aquí, ¿no? Sí, aquí nos quedamos encerrados. Me pasan una metralleta, pues bueno. Y me imagino que claro, regresas también a casa con una sensación de agradezco realmente donde estoy, porque claro, con base a tu panorama, por ¿verdad? Supuesto, es como que agradezco donde estoy, agradezco el país en el que vivo, entiendo y empatizo mucho más con la situación que ellos están viviendo. Entonces te hace un poco, creo yo, más humana, más flexible, más veraz al momento de transmitir este tipo de información, ¿no? Como que, bueno, lo estoy viviendo de primera mano, estoy aquí, estoy entendiendo su cultura. Te hace como más veraz. Pero, ¿sabes? No quisiera que nos vayamos sin antes hacerte una pregunta como súper importante. Él pregunta la parte técnica, yo pregunto la parte como más... ¿Cómo descubriste realmente que esto es lo que te apasiona? Bueno, yo esa decisión la tomé desde que estaba en el colegio. Formalmente, es decir, bueno, voy a estudiar esto, ¿no? Tenía yo 15, 16 años. Pero en realidad, yo desde que estaba pequeñita, yo siempre lo cuestionaba todo.
todo lo cuestionaba y todo lo argumentaba y todo, tanto que mis papás decían, esta niña va a ser abogada, eso es lo que va a pasar. Entonces siempre tenía como una noción muy clara de qué era justo, qué no, etc. Entonces tenía todo el sentido pensar que me pudiera dedicar a las leyes, pero me encantaba comunicar y me encantaba escribir. Y averiguar. Ajá, entonces yo hacía mis propios periódicos y todo lo demás, y yo ahí yo escribía y coloreaba los acontecimientos que iban pasando en mi vida. Entonces, poco a poco, como fueron pasando los años, pues fue quedando mucho más claro que el periodismo era lo mío. Cuando combinas ese deseo de justicia, de la verdad y todo, con comunicar, contar historias, me encantaba escribir y narrar y ficción, construir cuentos y demás, combinas esas dos cosas y bueno, ya sabemos cuál es la respuesta. Y entonces, más o menos como a los 15 años, yo dije, bueno, voy a ser periodista y a esto me voy a dedicar toda la vida. Y yo creo que es la decisión, estoy segura que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida y espero seguir contando historias hasta el último día. Y Estefanía, lo hemos notado en tu carrera. Yo recuerdo cuando mi hermana llegó un día y me dijo, ay, ¿sabes qué? Tengo una amiga que se llama Estefanía, y trabaja en Teletica, y tiene un montón de historias, y su forma de comunicar es espectacular. Increíble, espectacular. O sea, y cuando... ¿Eso fue qué? ¿Como en el 2016, puede ser? ¿2015 inclusive? 2016 yo ingreso a Teletica. Imagínate, por ahí. Ajá. Y cuando te vemos en redes